Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar el Parlamento de Andalucía, su composición, atribuciones y funcionamiento. Las características del Parlamento de Andalucía son las siguientes. Representa al pueblo andaluz. Es inviolable, es elegido por 4 años, goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria, y elabora y aprueba su presupuesto y en los términos que establezcan sus propias disposiciones, posee facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación y control del mismo. Se dotará de su propio reglamento de organización y funcionamiento, que determinará el procedimiento de elección de su presidente y de la mesa, la composición y funciones de la Diputación Permanente, las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno, el número mínimo de diputados para la formación de los grupos parlamentarios, el procedimiento legislativo y las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento en su caso de elección de los senadores representantes de la comunidad autónoma. Estará compuesto por un mínimo de 109 diputados y se elige por 4 años. Los diputados son elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. El sufragio universal significa que todas las personas mayores de edad tienen derecho a votar, sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología, nivel económico o cualquier otra condición. En España esto incluye a los ciudadanos españoles y en ciertos casos a extranjeros residentes si hay acuerdo de reciprocidad. Sufragio libre significa que implica que el voto debe emitirse sin coacciones, presiones ni imposiciones de ningún tipo. Cada persona vota lo que quiere con total libertad de elección. El sufragio igual significa que el voto de cada ciudadano vale lo mismo que el de cualquier otro. Ningún voto tiene más peso que otro, independientemente de quién lo emita. El sufragio directo se refiere a que los ciudadanos eligen directamente a sus representantes, por ejemplo, diputados, concejales, etc., sin intermediarios. Y por último, sufragio secreto quiere decir que nadie puede saber a quién has votado, a menos que tú lo digas. La confidencialidad está garantizada durante el proceso de votación, lo que protege al votante frente a represalias o presiones externas. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo. El mandato termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. Y el mandato de los diputados, titulares y suplentes que integren la Diputación Permanente se prorrogará hasta la constitución de la nueva Cámara. Los diputados gozan de inviolabilidad e inmunidad. La inviolabilidad es la protección absoluta de los diputados por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de su función parlamentaria. Esto implica que no pueden ser juzgados, ni investigados, ni sancionados por lo que digan o voten dentro del Parlamento, en sesiones, comisiones, etc. Esta inviolabilidad dura incluso después de haber cesado como parlamentario y, por ejemplo, si un diputado dice en el Parlamento que el presidente de la Junta miente o comete irregularidades, la inviolabilidad significa que no puede ser denunciado por calumnia o injurias por esas palabras. Sin embargo, la inmunidad es la protección que impide que un diputado sea detenido, procesado o juzgado mientras dure su mandato, salvo en casos excepcionales. Esto implica que no pueden ser detenidos, salvo en caso de flagrante delito, y que para ser imputados, procesados o juzgados se necesita seguir procedimientos especiales, como por ejemplo que actúe un tribunal superior, como sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o que se solicite un suplicatorio si así lo requiere la ley. Por ejemplo, si un diputado está siendo investigado por corrupción, por hechos ajenos a su labor parlamentaria, no puede ser detenido ni procesado directamente sin cumplir con los procedimientos legales específicos.
En definitiva, la inviolabilidad protege lo que hace o dice como diputado y la inmunidad protege la persona frente a detenciones o procesos judiciales mientras está en el cargo. El Parlamento elegirá de entre sus miembros al presidente, la mesa y la Diputación permanente. Funcionará en pleno y en comisiones. El Pleno podrá delegar en las comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su caso los criterios pertinentes. Podrá recabar en cualquier momento el debate y la votación de los proyectos o proposiciones de ley que hayan sido objeto de esta delegación. Y le corresponde la aprobación de las leyes de contenido presupuestario y tributario y de todas las que requieran una mayoría cualificada de acuerdo con el Estatuto. Vamos a distinguir entre mayoría cualificada y mayoría absoluta. La mayoría cualificada es un tipo de votación en la que se requiere más votos que una mayoría simple para que una decisión sea válida. Es decir, no basta con tener más síes que noes, sino que se exige alcanzar un umbral más alto y específico previamente fijado. Mayoría cualificada significa que para aprobar una propuesta se necesita un número concreto de votos a favor superior al 50%, y ese número puede ser un porcentaje de los miembros totales del órgano, por ejemplo, 2/3 del Parlamento, un porcentaje de los presentes, si así lo fija la norma, o una combinación. Por ejemplo, una mayoría cualificada sería 2/3 o 3/5. Y la mayoría absoluta consiste en que una propuesta o decisión requiere el voto favorable de más de la mitad del número total de miembros de un órgano, con independencia de cuántos están presentes en la votación. Las reuniones del Parlamento pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebran 2 por año, con una duración de 8 meses como mínimo. Se divide en 2 periodos. El primer periodo se iniciará en septiembre y el segundo periodo se iniciará en febrero. Las extraordinarias son convocadas por su presidente, el propio presidente del Parlamento, la Diputación permanente, una cuarta parte de diputados o del número de grupos parlamentarios que el reglamento determine, el presidente de la Junta o el Consejo de Gobierno. En cuanto a la elección de los diputados, tenemos que tener en cuenta que la circunscripción electoral es la provincia y que ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato. Los diputados electos deberán ser convocados dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones y serán electores y elegibles todos los andaluces y andaluzas mayores de 18 años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. Ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral y la organización de las instituciones básicas, salvo aquellos supuestos para los que el Estatuto exija una mayoría cualificada. Dentro de la potestad legislativa tenemos que estudiar la llamada delegación legislativa. La delegación legislativa es un mecanismo jurídico por el cual el Parlamento de Andalucía, que es el poder legislativo, autoriza al Consejo de Gobierno, que es el poder ejecutivo, para que éste pueda dictar normas con rango de ley a través de lo que se conoce como decreto legislativo, ya que normalmente solo el Parlamento puede aprobar leyes, pero en ciertos casos puede delegar esa facultad en el Gobierno andaluz, siempre dentro de límites muy concretos. Se excluyen de los decretos legislativos las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía, las leyes de presupuesto de la comunidad autónoma, las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento y las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en el Estatuto.
La delegación legislativa se puede llevar a cabo para realizar textos articulados o para realizar textos refundidos. Un texto articulado nace cuando la delegación se usa para crear nuevas normativas sobre una materia que no tiene una regulación previa o que necesita una regulación desde cero o bastante nueva. No se trata de unificar leyes viejas, sino de desarrollar normativas que se articulan en distintos artículos, títulos, capítulos, etc. La autorización para hacer un texto articulado se hace mediante una ley de base. Esta ley de base es un tipo especial de ley aprobada por el Parlamento que fija los principios, criterios y directrices generales que deben guiar la elaboración de una futura norma con rango de ley por parte del Consejo de Gobierno. La delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, y la ley de bases no podrá autorizar en ningún caso su propia modificación ni facultar para dictar normas de carácter retroactivo. Por su parte, un texto refundido consiste en recoger y unificar varias normas que ya existen y que regulan una misma materia o materias muy relacionadas y que están dispersas en distintos textos legales. El objetivo es armonizar, clarificar o simplificar la normativa para que esté todo recogido en un único texto. La refundición no debe recoger novedades normativas, aunque puede hacer adaptaciones formales, ajustes de redacción o supresión de disposiciones derogadas, por ejemplo. Esta refundición de textos se lleva a cabo por una ley ordinaria, que es el tipo más común de ley que aprueba el Parlamento de Andalucía para regular cualquier materia dentro de las competencias autonómicas, siempre que no se requiera una ley orgánica o especial. Esta ley ordinaria fijará el contenido de la delegación y especificará si debe formularse un texto único o incluye la regularización y armonización de diferentes textos legales. El otro mecanismo que utiliza el Parlamento como delegación legislativa son los denominados decretos leyes, pero en este caso el Consejo de Gobierno solo podrá dictarlos en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Estos decretos leyes no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral general, a las instituciones de la Junta de Andalucía ni a los presupuestos de Andalucía. Los decretos leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de 30 días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado, es decir, los 30 días, el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos leyes como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Las leyes de Andalucía serán promulgadas en nombre del Rey. La promulgación la hará el presidente de la Junta de Andalucía. Se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta, por orden del presidente, en un plazo de 15 días desde su aprobación. También se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y la vigencia de dichas leyes regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.